Bueno, a continuación vamos a tener la conferencia del doctor Villamizar, atención domiciliaria en pacientes de cardiología geriátrica post-trasplante. El doctor Daniel Villamizar es geriatra de la Fundación Cardiovascular de Bucaramanga. Bienvenido, doctor. Buenos días a todos. En primer lugar, muchas gracias a los organizadores del evento por la invitación y a todos ustedes por asistir a esta conferencia. Vamos a hablar sobre la atención domiciliaria de los pacientes de cardiología geriátrica post-trasplante. ¿Y por qué vamos a hablar de este tema? Porque este tema es importante. Resulta que hay una alta prevalencia de falla cardíaca en los pacientes adultos mayores, de tal forma que en los hombres el 7.5% de los pacientes entre los 60 y 79 años cursa con esta patología y en las mujeres el 4%. Sin embargo, fíjense que esta prevalencia asciende al 9.5% en los hombres y el 11% en las mujeres mayores de 80 años. A su vez, esta realidad en Colombia también es tangible y podemos observar que mientras la incidencia es de 2 pacientes con falla cardíaca por cada 1.000 habitantes entre los 35 a los 64 años, esta cifra sube a 12 pacientes por 1.000 habitantes en los mayores de 65 años. ¿Y por qué ocurre esta situación? En primer lugar, por los dispositivos de estimulación ventricular como el cardiodesfibrilador, pero en segundo lugar, por la llegada de la terapia fundacional o los 4 fantásticos de la falla cardíaca, que hacen que cada vez a mayores se alcancen más edades para alcanzar los estadios más avanzados de la falla cardíaca. Y esto explica el por qué razón en los mayores de 70 años la causa número 1, incluso superando al COVID, de muerte, es la enfermedad cardiovascular, de tal forma que la falla cardíaca es un elemento de mal pronóstico a un año en los pacientes adultos mayores con insuficiencia cardíaca, con una mortalidad que supera el 20% al año. Entonces vamos a encontrarnos con una realidad en la que tenemos cada vez más pacientes adultos mayores con falla cardíaca en estadios más avanzados de la falla cardíaca, a quienes les vamos a ofrecer 3 opciones de manejo: el cuidado paliativo, cuando no son candidatos ni a asistencia ventricular ni a trasplante cardíaco. Vamos a concentrarnos en estas 2. En los pacientes candidatos a asistencia ventricular de largo término o los dispositivos LVAD, tenemos que en 2003 ya el 3.5% de los pacientes que recibían estos dispositivos eran mayores de 75 años y esto ascendió al 10.5% en 2014. Sin embargo, esta terapia no parece ser la más efectiva en los pacientes adultos mayores porque de entrada la edad es un factor predictor independiente de mortalidad para los pacientes que tienen estos dispositivos. De hecho, dentro de los pacientes en listas de espera mayores de 70 años que tienen estos dispositivos, no son necesariamente los pacientes que después van a hacer la terapia puente al trasplante cardíaco. De hecho, los mayores de 70 años trasplantados, muy pocos tenían el antecedente de tener esos dispositivos previamente implantados. Por lo tanto, estos dispositivos podrían no ser el manejo más efectivo en los adultos mayores. ¿Qué tenemos en la población adulta mayor con trasplante cardíaco? Inicialmente en los 80, pues no era una terapia que se realizara con mucha frecuencia, solo 189 pacientes, pero en la medida en que los centros fueron ajustando, digamos, el corte de edad y trasplantando pacientes cada vez más mayores, encontramos que ya para 1995 más de 2.000 pacientes habían sido trasplantados y a su vez lo que limitaba la realización de esta terapia era más la escasez en la disponibilidad de los órganos. Y como la historia del trasplante cardíaco en los adultos mayores, inicialmente empezamos con contraindicar el trasplante en estos pacientes, luego se fue ajustando esa brecha de edad para permitirle a estos pacientes acceder a estas terapias, de tal forma que ya en 2002 el 10% de los pacientes mayores de 65 años fueron candidatos a ese trasplante y ya en 2006 tenemos que se establecieron en las guías
consideraciones para trasplantar pacientes mayores de 70 años, escogiéndolos de manera muy cuidadosa. Y de hecho, entre el año 2000 al 2018, el 2.1% de los trasplantes se realizaron entre los 70 a los 80 años de edad. Es decir, el trasplante cardíaco cada vez más es una terapia que aplica a la población adulta mayor. Y es por eso que crece exponencialmente la cantidad de trasplantes que se realizan en los mayores de 65 años. Sin embargo, los pacientes adultos mayores tienen unas consideraciones especiales. En primer lugar, tienen más comorbilidad, más del 50% de estos pacientes son hipertensos, más del 10% tienen antecedente de patología oncológica, más del 6% de enfermedad renal crónica, es más frecuente que sean frágiles, es decir, que tengan este síndrome de mayor vulnerabilidad al estrés, con mayor morbimortalidad, dada por la fragilidad más que por la edad misma o la comorbilidad, pero fíjense que mientras en la comunidad los adultos mayores tienen una prevalencia de fragilidad que puede llegar al 12%, cuando escogemos los adultos mayores con falla cardíaca, la prevalencia de fragilidad oscila entre el 50 hasta el 80%. Sin embargo, la fragilidad es potencialmente reversible. Entonces tenemos que preguntarnos en estos pacientes, ¿la fragilidad depende de la falla cardíaca o depende de la comorbilidad? Es muy distinto que mi velocidad de marcha sea menor de 0.8 metros por segundo por gonartrosis que por la disnea atribuible a la falla cardíaca. Eso lo cambia todo. También tenemos que mirar los pronósticos, donde calculamos índices pronósticos inespecíficos de enfermedad con y sin la falla cardíaca para ver qué impacto tiene la falla cardíaca en virtud de las comorbilidades de los pacientes. Y en ese sentido, ver si se benefician de estos tratamientos. Los adultos mayores también tienen peores desenlaces cuando son sometidos a procedimientos de soporte circulatorio mecánico como el balón de contrapulsación, la terapia ECMO, los dispositivos de asistencia ventricular de corto término. También hay que evaluar su función cognitiva y el soporte social, es decir, si uno mira todo eso, ¿qué es lo que hay que hacer? Una valoración geriátrica integral de manera automática en estos pacientes. A su vez, los donantes tienen características diferentes en los pacientes adultos mayores candidatos a trasplantes. Se suelen escoger donantes más mayores y con más comorbilidad en comparación con los pacientes candidatos a trasplante menores de 70 años. Y a su vez, como se escogen tan cuidadosamente, suelen tener menos comorbilidad que los menores de 70 años a la hora de recibir el trasplante. Entonces, uno diría, van a recibir los órganos de donantes más mayores, con más comorbilidad. ¿Debería eso jugar en contra? Pues no es lo que pasa. La mortalidad entre 1 a 5 años en los mayores de 70 años tiene características similares, con menores hospitalizaciones en el siguiente año al trasplante. En lo que sí pagan el precio es en mayor incidencia de ataques cerebrovasculares. Es decir, como efecto neto, la edad por sí misma no debería ser el único criterio para definir si trasplantamos un adulto mayor o no. En Colombia estamos en esa línea, sin embargo, actualmente nuestro consenso sigue siendo un criterio de contraindicación absoluta, cada vez menos absoluta, la edad mayor a los 70 años. Pero en Colombia escogemos los pacientes entre 65 y 70 años cuidadosamente, incluyendo en nuestro hospital las valoraciones de geriatría. A su vez, dentro de la terapia inmunosupresora, los pacientes adultos mayores van a tener características diferentes. La inmunosenescencia hace que estos pacientes tengan menor tasa de rechazo al trasplante, que eso les juega a favor, pero les juega en contra del mayor riesgo de infecciones y el mayor riesgo de malignidad. Y a su vez vamos a tener que las concentraciones de los inmunosupresores pueden cambiar en los adultos mayores por alteraciones de la función hepática que hacen que los niveles de tacrolimus puedan ser mayores, entonces hay que estar vigilando estrechamente, y los cambios en la albúmina pueden afectar la eliminación del micofenolato. Es decir, hay que individualizar la terapia inmunosupresora en el adulto mayor, no puede ser igual a la del trasplante en el paciente joven. A su vez, hay experiencias de vida alrededor de esta terapia que hay que tener en cuenta. El primer año es el más difícil para los pacientes, hay que combatir esos miedos con acompañamientos de psicología, trabajo social, que los estamos haciendo, pero también hay pacientes con sensación de optimismo, cambios en el estilo de vida, pero también hay otros que experimentan más irritabilidad por sentirse
más inútiles, se aíslan socialmente, a veces tienen estas sensaciones extrañas como siento un espíritu de otro dentro de mí, eso también ocurre, y hay pérdida de la independencia por el cumplimiento de los regímenes tan estrictos que tienen los pacientes en la medicación. Y hay un aislamiento social que no solo se debe al paciente, sino también a todo el entorno social del paciente, que al percibirlo como alguien débil, lo tratan de manera diferente. Y por supuesto, todo esto se suma para generar sobrecarga del cuidador. Estos son los 12 medicamentos en promedio que tienen que usar los pacientes post-trasplante cardíaco, es decir, todos tienen de entrada polifarmacia excesiva porque tienen más de 12 medicamentos en la formulación. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Un paciente mayor de 60 años en un posoperatorio de una cirugía cardiovascular compleja. Recuerden que el mayor de 60 años es el paciente geriátrico en Colombia, con mayor comorbilidad, mayor fragilidad, deterioro funcional, polifarmacia, vulnerabilidad psicológica y social, sobrecarga de cuidador, es decir, es el paciente típico que se va a beneficiar de la valoración geriátrica e ingresar a programas de atención domiciliaria con acompañamiento de equipos interdisciplinarios con enfermería, trabajo social y psicología. ¿Y qué hemos encontrado nosotros? En esta pequeña muestra de 19 pacientes encontramos condiciones de hacinamiento, presencia de mascotas, ya vamos a hablar un poco de eso, problemas con la autorización de los medicamentos y de la rehabilitación cardíaca. Entonces aquí surgen oportunidades como telerehabilitación, por ejemplo, que vamos a comenzar a implementarlas. También hay dependencia funcional en las actividades básicas de la vida diaria, que la podemos encontrar en más del 20% de los pacientes, y encontramos prefragilidad y fragilidad hasta en el 40% de los pacientes si combinamos las dos cosas. Y fíjense que también tenemos problemas con la adherencia al tratamiento, que se explica pues porque el régimen es complejo y la falta de entrega de los medicamentos, y ya empiezan a afectarse puntos de la calidad de vida en estos pacientes. Sin embargo, fíjense que la mediana de edad es 46 años y entonces uno se pregunta, bueno, pero esto no era una cosa de geriatría con los trasplantes entre los 60 y 70 años, ¿qué está pasando acá? Pues lo que está pasando es que el síndrome de fragilidad no es solo un problema de los adultos mayores, hay fragilidad en edades no geriátricas. Ya entre los 50 y los 59 años se encuentra que hasta el 23% de esas personas pueden cumplir criterios de fragilidad, y esto se debe a que una cosa es la edad biológica y otra cosa la edad cronológica. Los estilos de vida, el entorno pueden hacer que tengas un envejecimiento acelerado, normal, o un envejecimiento más lento con respecto al envejecimiento normal, y eso hace que pacientes en edades no geriátricas se beneficien de los instrumentos y de las valoraciones que realizamos en geriatría. Y este es uno de los casos más ilustrativos de esa realidad. Es una chica de 33 años, fíjense que el Bartel es 100 sobre 100 y mucha gente se alegra y tira pólvora porque el Bartel es 100. Cuando a ustedes le digan que el Bartel es 100, es como sacarse 3 en el examen de la universidad. Lo que les están diciendo ahí es que este paciente hace lo mínimo que se necesita para sobrevivir solo en la casa, ¿sí? ¿Por qué? Porque sí es funcional, pero frágil. Un perímetro de pantorrilla bajo, y miren que esta fuerza de agarre es menor de 16, que es el corte para la población geriátrica. Para la edad de ella debería ser 20. Y una cosa que encontramos es que esta paciente tuvo una hospitalización prolongada. En promedio, un paciente post-trasplante cardíaco tiene hospitalizaciones entre 7 a 20 días. Esta chica tuvo 24 con deterioro funcional hospitalario y complicaciones infecciosas. Entonces, eso en parte explica lo que ocurrió y es lo que hemos ido encontrando, que la hospitalización prolongada y las infecciones en el periodo post-trasplante inmediato son factores de mal pronóstico para persistir con fragilidad en las 2 semanas post-trasplante, que es el momento en el que nosotros hacemos la consulta. Entonces, sin embargo, se requiere un tamaño de muestra para establecer realmente esta asociación, pero eso es lo que hemos ido encontrando poco a poco. También la atención domiciliaria nos ayuda a encontrar otras fuentes de infección. Siempre que un paciente se está rehospitalizando cada rato por infecciones del sitio operatorio, amigablemente el cirujano cardiovascular y el infectólogo discuten en la junta de trasplante, y tenemos aquí al geriatra aportando desde la parte domiciliaria. Busquemos los focos de infecciones ahí. Y aquí les voy a contar algo que nos sucedió.
Este fue el camino que recorrimos con aguas estancadas, también había bolsas de basura en el trayecto y nos estaba acompañando durante esa valoración, este personaje que se metía por las bolsas de la basura, pasaba por todo el camino, parecía como si fuera el perro de nosotros acompañándonos, ¿no? Entonces llegó a la habitación del paciente, después salió a comer a la cocina del paciente, etcétera, y entonces la fuente de infección estaba ahí. Y por eso tuvimos que desarrollar un protocolo de tenencia de las mascotas, porque lo primero que se nos ocurrió a nosotros fue decir, oiga, no tengan mascotas, punto. Pero con lo de las familias multiespecie, con todo lo que está ocurriendo y la relación tan cercana que hay, y aparte mi esposa es hemato-oncóloga y me dice, no, un momento, los pacientes post-trasplante de médula ósea, donde literal les quitamos los neutrófilos, que es el medicamento, el mejor antibiótico que existe, el neutrófilo, se pueden tener mascotas, tienen que diseñar el protocolo. Y pues uno le hace caso a la esposa y diseña el protocolo para la tenencia responsable de las mascotas, evidentemente. También encontramos el riesgo de osteoporosis. Resulta que dentro del manejo inmunosupresor estamos dando medicamentos que producen osteoporosis y eso está documentado. El 27% de los pacientes post-trasplante cardíaco en los primeros 5 años va a tener una fractura. ¿Y por qué razón ocurre esto? Resulta que después del trasplante cardíaco vamos a colocar altas dosis de prednisolona, dosis mayores a 30 miligramos y después los vamos a seguir con dosis entre 5 a 7.5 miligramos durante un año, es decir, estos pacientes se benefician de un manejo profiláctico de osteoporosis asociada a corticoides. ¿Cuántos tenían ese manejo? Ninguno, porque los cardiólogos no se preocupan tanto de estas cosas. Entonces, por eso empezamos a preocuparnos por esta situación nosotros. En conclusión, la edad no es el único criterio para definir si un paciente es candidato a trasplante cardíaco o no. Los adultos mayores tienen desenlaces similares a los jóvenes cuando son trasplantados. La valoración geriátrica ayuda a escoger mejor los pacientes, porque recuerden que cuando escogemos mal un paciente para trasplante mueren 3 personas. El paciente, el donante y el que dejó de recibir el órgano necesitándolo. Los pacientes post-trasplante se benefician entonces de valoración geriátrica integral y de atención domiciliaria y fíjense que esto no solo aplica a los pacientes geriátricos, también los jóvenes frágiles se van a beneficiar de estas intervenciones. La atención domiciliaria permite detectar, corregir riesgos en el hogar que afecten la salud y la viabilidad del trasplante. Tan es así que ya estamos haciendo, derivado de los casos que les comenté, una consulta pretrasplante donde vamos y revisamos el domicilio para ver si cumple los criterios para que el paciente llegue de manera adecuada y tenga un post-trasplante exitoso. Entonces, la atención domiciliaria hay que verla como una proyección del pasado a través de este dios de la mitología azteca, Quetzalcóatl, que controla el presente y el pasado y se sirve del pasado para construir el futuro. Y ya ahora tenemos veleros, pero con paneles solares captando no solo el viento, sino la energía solar para que estos barcos avancen. Con la atención domiciliaria pasa lo mismo. Debemos abandonar este modelo que es como lo perciben muchos médicos, los mismos pacientes, a entender que incluso se pueden hacer trasplantes de médula ósea en domicilio, esquemas de quimioterapia como lo vimos anteriormente, y por supuesto seguimientos domiciliarios de los pacientes post-trasplante cardíaco. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Villamizar por llevarnos a pensar de una manera disruptiva sobre lo que podemos llegar a hacer en el domicilio